Bueno, listo. Muy bien, buenas tardes entonces a nuestros invitados a esta serie de conferencias que de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta estamos realizando en el contexto del aislamiento y la pandemia, pero sin dejar de también encontrarnos virtualmente para conocer, debatir, reflexionar acerca de la profesión de los y las periodistas, considerando que el próximo 7 de junio se recuerda un año más del Día de los Periodistas, de los y las periodistas, y aprovechamos bueno, esta posibilidad que nos dan las tecnologías de poder reunirnos virtualmente, acortar distancias, en el sentido de que, bueno, tenemos también la conexión con Juan Provéndola, que es de Buenos Aires, y ya los voy a presentar, pero esto es un poco lo que generan, digamos, estas nuevas formas de comunicación, y bueno, tratando de acercarles a estudiantes de nuestra carrera y por supuesto a los profesionales de los medios de comunicación local, de la región, no a Salta, Córdoba, digo Salta, Jujuy y Tucumán, que son este polo norte donde, bueno, las carreras de comunicación son carreras nuevas, donde hay mucha expectativa en cómo nuestros egresados, egresadas se insertan en los medios periodísticos, institucionales, comunicacionales, para incidir justamente en la comunicación pública, que le cambia un poco el rostro a lo que suele ser, digamos, ese sistema bastante tradicional y convencional de los medios, por lo menos en las regiones del interior del país, que hoy, bueno, comienzan a contener a nuestros egresados para, bueno, justamente transformar la comunicación social, la comunicación pública, y bueno, es por eso que nos convocamos en este encuentro virtual. Ayer también dimos inicio a este ciclo, tuvimos unas interesantes charlas con periodistas especializados en periodismo y salud, y hoy, bueno, hemos invitado a Daniel Medina, periodista del Tribuno de Salta, también La Gaceta. escritor, tiene dos, sí, disculpa, la Gaceta de Salta, la edición virtual. Bien, no tengo el machete acá a mano. Esto es televisión en vivo. Claro, es televisión en vivo. La Gaceta de Salta, también escritor de dos obras literarias, que bueno, Silvia ya lo va a presentar formalmente a Daniel, y bueno, y también la participación de Juan Ignacio Provéndola, periodista de Página 12, también autor de libros vinculados al rock y la política, y también docente en la UBA, con un seminario dedicado justamente a debatir y abordar la relación, la vinculación entre el rock y la política. Así que, bueno, hecha esta presentación así como muy escueta, pero sabiendo de su trayecto y su trayectoria en los medios locales, como es el caso de Daniel, y en los medios nacionales o que tienen alcance nacional, como Juan en Página y también en medios públicos nacionales. Damos comienzo, bueno, a este conversatorio, le hemos puesto ese título como para dialogar acerca de lo que es la práctica periodística, considerando obviamente sus pormenores, sus dificultades, pero por sobre todo sus proyecciones, en esto que en un principio decía, de posibilidades de transformar o cambiar la comunicación, o al menos aportar a cierta transformación desde esos lugares que ustedes hoy por hoy ocupan y ejercitan esta tarea periodística. Dicho esto, si les parece, le doy paso a mi colega Silvia Castillo, porque la modalidad sería entablar una especie de diálogo de preguntas y respuestas, o si bien cada uno quiere, a partir de una de las preguntas, desarrollar el tema, bueno, hacerlo y al final hacer como un diálogo entre todos, y si se suman algunas preguntas
vía Facebook o chat del Google Meet, bueno, traduciremos esas preguntas de quienes estén participando. Así que, bueno, les agradezco el tiempo que le están dedicando a este encuentro virtual y les cedo la palabra a Silvia. Luego del mate, por supuesto. Me lo dio a mí, ahora lo tengo yo. Bien, oh, qué bueno. Sí, había pensado en esa. Romper la cuarta pared, ya la rompimos. Bueno, primero agradecerles la participación a Daniel y a Juan. Nos interesaba mucho organizar este ciclo de charlas porque creemos que, sobre todo para los estudiantes, Leo es el director de la carrera y yo soy profesora de periodismo, de prensa escrita. Entonces nos parece que siempre tenemos como ese desafío de hacer posible para los estudiantes imaginarse el oficio, ¿no? Entonces siempre estamos invitando periodistas para que puedan charlar, para que puedan sacarse las dudas, hacer preguntas, ¿no? Porque tienen algunas representaciones que por ahí no son después, prensa escrita está en primer año, entonces muchos chicos vienen con algunas ideas sobre lo que es periodismo, pero como que necesitan transitar un poco más. Entonces, creemos que son importantes estas charlas en este contexto y para poder reflexionar juntos también es un espacio muy interesante. Como contaba Leo, ayer tuvimos esta charla sobre cobertura y responsabilidad social en el caso de COVID-19. Y también el periodismo cultural, digo, les hablo a dos escritores que seguramente transitan mucho. Bueno, Daniel acá en Salta, gran conocedor del campo cultural salteño, digo, no solo por su trabajo de periodista, sino también por el de escritor de literatura, y alguien que participa mucho en las propuestas que se hacen en cuanto a, digo, el campo de escritores, el campo de la cultura acá en Salta. Entonces, esta especialidad del periodismo cultural, dedicarse a un periodismo que cubre, ¿no?, acontecimientos de la cultura, ¿qué implica, no? No solo hacerlo hoy, sino que siempre es un desafío, pero en tiempos de aislamiento social obligatorio, me parece que eso ha significado un cambio, por lo menos interesante. A nosotros como docentes, por ejemplo, nos ha cambiado la vida, diríamos, ¿no?, nuestra práctica concreta, y creo que al periodismo también, aunque tal vez en menor medida, pero ha significado una nueva forma de inventarse el oficio y la profesión. Entonces quería darles lugar a que cada uno cuente qué hace, qué le gusta, qué tipo de experiencias, ¿no?, hace en el periodismo y que quiera compartirlas con nosotros. Empezar. Bueno, yo así como periodismo cultural casi de taquito, digamos, es como que en la redacción digital haces de todo, y el periodismo cultural es algo que a veces me nace más, incluso lo hago en mi día de descanso, de grabo entrevistas ahí, porque es muy difícil para una redacción pequeña, digital, cuando hay temas tan candentes, digamos, dedicarse a escribir, no sé, sobre el último libro de poesía, que, no sé, hay 15 casos de coronavirus en la provincia y obviamente hay prioridades que hay que establecer, ¿no? Y sin embargo, a mí escribir sobre ese nuevo libro de poesía que quizás se edite en cartón y que llega a 30 personas me parece muy político. Me parece que abrir esos espacios, mostrar lo que esa gente hace es una decisión muy, muy importante de un medio. Entre otras cosas, porque no solamente visibilizás algo que suele estar casi escondido, que pasa desapercibido, o que casi nadie le da importancia, es decir, esto que hace esta piba, este pibe, es muy valioso, aunque se edite en una caja de cartón, aunque ni siquiera llegue a la iglesia. Me parece muy importante decir, hay que hablar de este libro, hay que hablar de esta persona que escribe. Y también es político porque va en contra de la lógica de los medios digitales, o de la mayoría de los medios digitales, que es una producción casi por vista de noticias. La noticia que más valiosa, entre comillas, es la que se produce más rápido y la que da más clics. Entonces, Wanda Nara te genera, copias y pegas un post de Twitter y te genera 50.000 clics. Y vos sabés que escribir sobre
un poeta te va a llevar quizá toda la tarde, porque tienes que intentarte hablar con el poeta, transcribir el audio, y lo van a leer, no sé, 200 personas, 300 personas en Salta, donde la gente está interesada en la cultura, o por lo menos está interesada en la poesía. Y que en medio pueste de eso, desde el punto de vista, le dedique ese tiempo a algo que no le va a ser rentable técnicamente al medio, me parece muy importante. Me agrada esa faceta política de mostrar algo que parece marginal. No sé. Bien. Juan, no sé si te querés sumar también un poco a comentar tu incursión por el periodismo, en principio especializado en rock y que también tiene que ver con el ámbito de la cultura y de cómo es, digamos, dar cuenta de, bueno, todos los fenómenos culturales del arte en un medio, ¿sí? De alcance nacional. ¿En relación a esta época, decís? ¿En relación a la pandemia o en general? En general y quizás también cómo impacta indirectamente a la posibilidad de cubrir bueno, espectáculos y recitales que hoy por hoy no se pueden hacer y realizar. Bueno, y eso no sé si también al interior de las redacciones está impactando a la hora de cubrir o de llenar o de completar una página de diarios. En este caso, vos provenís de la prensa gráfica, escribís para página, y bueno, y cómo se aborda la cuestión del periodismo cultural. Bueno, te doy un ejemplo que creo que es muy claro y muy gráfico con respecto al último que decís. Yo primero hago una aclaración. Me defino más que nada como un periodista de cultura popular, ¿no? A lo mejor el rock es lo más visible o es lo que hizo, de hecho, que nos conociéramos vos y yo aquella vez, ¿te acordás cuando viajé a Jujuy a presentar un libro que relaciona al rock, a la cultura rock con la política? Pero lo hice en tanto rock, en tanto expresión de la cultura popular, ¿no? Y en esa etiqueta entra el fútbol, puede entrar la militancia también, un montón de expresiones, el teatro independiente, el cine, etcétera, etcétera. Pero bueno, a lo mejor lo más vistoso es el rock, ¿no? Pero, mira, un ejemplo de cómo impacta la redacción en la cobertura de hechos culturales. Yo escribo en el suplemento de Cultura Joven, de página 12, que se llama No, y me dedico, entre otras cosas, a hacer la agenda los jueves de recitales. Claro, ahora están prohibidos. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Porque hay un montón de gente que de golpe sale a divulgar su obra con vivos por Instagram o a través de streaming, ¿no? Que es por Instagram, bueno, lo que estamos haciendo ahora es streaming también, ¿no? Porque esto sale creo que por Facebook, está saliendo. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo hacemos para esto ubicarlo en una agenda, ¿no? Porque antes era fácil hacer una agenda, ponía tal artista, toca en tal lugar, a tal hora, tal día, y punto. Había una manera de estandarizarlo. Ahora, en cambio, esto es un quilombo, porque tenés uno por Instagram, otro que es gratis, ¿no? Después tenés otro por YouTube, pero que te cobra una entrada, después hay alguno por Facebook que abajo te pone un CBU o un link de Mercado Pago para que pagues como a la gorra. Entonces, ahí nos llevó a ese problema de tratar de buscar una especie de clasificación para que esa agenda esté ordenada y para que de alguna manera tenga una utilidad, es decir, para que cualquiera de nosotros quiera entrar, tiene todo ordenado y no una mezcla de copias y pegas. Así que en ese sentido, bueno, implicó un poco ordenarse al galope de los hechos que se precipitan y que no dan mucho tiempo para analizarlo. Y después en relación a la producción, como cuenta Daniel, bueno, también buscando la manera de encontrar de qué forma podemos ser útiles a la divulgación de la producción cultural, ¿no? Bueno, gente que edita material literario y que de repente lo tiene que subir a internet en formato PDF porque hasta hace unas semanas no podía salir a comprarlo. Bueno, ahora se liberó un poco en Buenos Aires, los libros los envían por correo, ahora hasta inclusive habilitaron la apertura de librerías. Pero estamos como arriba del toro en el rodeo, ¿no? El toro se mueve y nosotros agarrándonos de la cincha para no
salir volando y, bueno, semana a semana adaptándonos, porque esto va cambiando permanentemente. Entonces es muy difícil establecer hoy un criterio que organice la información y la cobertura de las noticias de producción cultural cuando en 2 semanas quizás cambia todo. Un último ejemplo para cerrar, por ejemplo, ya la provincia de Santa Fe había tenido una experiencia pionera, ahora ayer el presidente parece que abrió la bocha para todo el país, la posibilidad de que, por ejemplo, bandas se puedan juntar en un lugar, en un mismo lugar físicamente para, bueno, sin público, pero para transmitir en vivo todos juntos, lo cual ya parece poco, pero para las bandas es mucho la posibilidad de poder estar todos juntos en una sala y transmitir desde ahí. Así que es todo muy dinámico y con categorías que van cambiando y que nos obligan a nosotros a tener que estar repensándolo semana a semana. Puedo acotar algo. A mí me parece que en la pandemia, lo que, por lo menos en Salta, lo que cambió, o cambió un poco, es que dejamos de discutir a veces, o no cambió tanto el cómo, sino el qué es lo que contamos. Me parece que nunca se discutió tanto en Salta las políticas culturales, y nunca quedó tanto en evidencia la situación precaria, económica, social de los artistas. Ustedes entran en la Gaceta, van a ver, hubo una protesta acá en el centro de artistas independientes, incluyen gente que hace malabares en los semáforos, gente que hace actividades circenses, y está totalmente desprotegida. Digamos. Lo mismo pasa con los espacios culturales, como la Ventolera, me imagino que otros que están pendiendo de un hilo, ¿no? Cerrado. Y esa discusión es muy interesante, es decir, cuál es el rol que debe tener el Estado para preservar eso, y también cuál es el rol de los artistas, en el sentido de que no todo puede ser por amor al arte, hay que comer, y esta pandemia creo que evidenció esa precarización. Y nunca, por lo menos los medios que en Salta nunca mostraron tanto, se habló tanto de eso. Yo quiero sumar algo, si me permiten, a lo que dice Daniel, que coincido con su mirada. Le aporto un nivel más. Pues está bien, nos pusimos a discutir sobre la precarización laboral de los artistas, está muy bueno el ejemplo de los malabaristas. Lo mismo pasa con artistas que tocan en bares, por ejemplo, pequeñas obritas de teatro. Pero eso también amarra otra cuestión que es dramática, que es de todos los empleados, todo el personal técnico que está detrás de la puesta en escena de un espectáculo, la gente de la técnica, el sonido, los iluminadores, o por nombrar un ejemplo que para nosotros siempre fue la oveja negra, los patovica, la gente de seguridad, ¿no? Digamos, hay un montón de otra gente que, más allá que, bueno, uno siempre en el ideario del rock lo ubica al patovica como el tipo que no te deja entrar a los lugares. Bueno, es un montón de gente que inclusive está mucho menos visibilizada que el artista, que uno, bueno, de por sí al artista le tiene un respeto por su producción cultural, ¿no? Pero se añaden un montón de problemas en un contexto, porque vamos, o sea, vivimos en un país donde la precarización laboral está en cada comercio en el que entramos, ¿no? Digamos, muy difícil entrar en un comercio y que tenga todos los empleados en blanco. Esto es digamos, una cuestión en la que uno rasca la pared y se le vienen los ladrillos encima, ¿no? Bueno, acá es como el chiste que hizo la revista Barcelona hace 2 semanas, ¿no? En el sentido de decir, bueno, los derechos los va a tener el que haga más lobby, no el que más amerite esos derechos, ¿no? El que más saca ruido. Acá, por ejemplo, en Buenos Aires vemos a la cámara de... Cuando hablo de cámara no me refiero a la cámara que filma, sino al organismo que nuclea a los dueños de los boliches, ¿no? Que de repente empezaron a buscar un organismo que lo nuclee para salir a visibilizarse. Ahí también como que otra dificultad que es la del hecho de uno como individuo tratar de buscar un organismo que le dé un sentido colectivo para ahí lograr darle más ruido al reclamo, cosa que de repente todo este personal, como nombraba yo, la gente de técnica, de sonido, de iluminación, no lo puede organizar porque es gente que siempre ha trabajado de manera separada. Sí, bien, interesante, digamos, un poco cómo nos fue llevando justamente a la situación que atraviesa el campo cultural y como bien señalaba Juan, por supuesto el rock es una de las tantas expresiones de la cultura popular y en ese sentido, bueno, todas las artes y disciplinas artísticas y que van de la mano también de cuestiones
no solo empresariales, dependiendo de la magnitud del emprendimiento cultural, sino también de las modalidades de autogestión, de espectáculos, recitales, etcétera, impactan fuertemente en todo el sector, ¿no? Que estamos viendo también que no es un sector que se caracteriza por ser un sector industrial, ¿sí? En su mayoría, sino un sector precario en cuanto a su estabilidad laboral en todos sus segmentos, ¿no? Parte técnica, seguridad, etcétera, todo lo que señalaba. Súper interesante entonces pensar en lo que ocurre en el campo cultural y de cómo también los medios, y se me ocurre preguntar, bueno, y en ese contexto, en esa situación, los medios, o cómo piensan ustedes que se puede acompañar desde los medios o del reporte diario a todas estas actividades, ¿no? Que estamos viendo que muchas de ellas se están dando a través de las redes y todavía queda como muy lejano la posibilidad de hacer eventos públicos y masivos. ¿Cómo, insisto quizás en la pregunta, pero cómo están redefiniendo esa posibilidad de sostener o apoyar al sector cultural? Acá el trabajo no cambió mucho, tratar de seguir, estar al tanto de lo que pasa. A veces el problema de comunicación, no te lleva un parte de prensa o te enterás por Facebook de un evento, pero tratar de acompañar eso y visibilizarlo, ¿no? En eso no cambió mucho el trabajo. Sí, sí, yo coincido con lo que dice Daniel. Hoy, bueno, por la coyuntura y por el contexto que estamos atravesando, es más noticia el reclamo, la situación de vulnerabilidad que la producción cultural propiamente dicha, por esta necesidad de cada sector del arte y la cultura de poder expresarse, que también viene bien porque permite ir oteando como viene la mano y también estar alerta a quizás lugares que proponen soluciones, ¿no? Digamos, la cuarentena nos agarró mal parados a todos y a todas y a todes. Pero bueno, en esta desesperación, bueno, el hambre también, ¿no? El hambre es terrible, digamos. Me imagino que todos, quien más, quien menos, estamos un poco aterrados por esta situación de no saber qué pasa el mes que viene, ¿no? Me siento como en la Segunda Guerra Mundial, uno escucha que las bombas caen cada vez más cerca, entonces también es interesante darle voz a los distintos productores culturales porque en esa desesperación también surge alguna que otra solución o propuesta, esta palabra que está tan de moda que es protocolo, digamos, tanto repiten la palabra protocolo que ya hasta la vacían de sentido, ¿no? Entonces, bueno, está bien escucharlo porque inclusive, fíjense esto que yo mencionaba antes, de que empezaron primero, en las primeras semanas, los artistas, a los que tenían la posibilidad de los recursos tecnológicos, a transmitirse, a autotransmitirse en vivo por las redes sociales, ¿no? Y después, bueno, primero apareció esta primera fuerza, también en línea de fuego. Después apareció una segunda línea de fuego en la que dijeron, bueno, vamos a ver si lo podemos monetizar. Lo cual en primera instancia generó como una reacción de ¿cómo me vas a cobrar si te estoy viendo por el celular? A lo cual viene la respuesta de, bueno, está bien, pero yo necesito comer también. Entonces, también me parece que hay una discusión ahí por el sentido de las cosas, ¿no? De empezar a entender que, bueno, o sea, te estoy cobrando porque no puedo ir a subirme a un escenario o a tener mejores condiciones para que vos me veas. Entonces, por eso vuelvo al principio que también está bueno poner la oreja a las distintas reacciones, porque en esas reacciones también pueden haber soluciones. En este caso, más que nunca, creo que las soluciones vienen más de abajo que de arriba, ¿no? Creo que de arriba, digamos, los distintos organismos estatales están como, por ejemplo, las secretarías de cultura o direcciones de cultura están como, por un lado, intermediando entre la base, digamos, entre los productores culturales y los dirigentes políticos, ¿no? Como siendo una especie de polea, poniendo la oreja por un lado y cumpliendo órdenes por el otro. Entonces, quizás a nosotros nos toca como periodistas la responsabilidad de estar más atentos a lo que pasa abajo, que son los que menos visibilidad tienen, que a los que están arriba, que son los que, bueno, son los que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Bien.
Se me ocurre también cuando estaba pensando cómo íbamos a encarar el diálogo. Bueno, esta primera parte me parece que está interesante y es un buen punto de arranque para meternos en tema, pero también un poco hablar de las experiencias de cada uno. Quizás Juan también, con esto de que estamos todos aislados, extraña mucho los viajes. Juan es un gran viajante del país, se recorrió, no sé, ¿hiciste el mismo recorrido de Longieco de Ushuaia a La Quiaca con tu libro Rock Politic? Al menos, bueno, hice ¿Qué te Ushuaia e hice La Quiaca, así que por lo menos le puedo robar el título, ¿no? Claro. Y No, León hizo un recorrido de años, yo con muchas más dificultades, ¿no? Pero sí, bastantes provincias, creo que fueron 10. Creo que fueron 10. Y después algunas con más profundidad que otras. Bueno, Jujuy hice el recorrido de la ruta 9, ¿no? Bueno, la Panamericana. En las épocas en las que se podían viajar, ¿no? Jamás pensé que iba a decir esto, ¿no? En una época se podía viajar, ahora ya no. Ahora quiero agregar algo, porque yo sé que garpa esto de ubicarlo a Daniel como el periodista de Salta y a mí como el porteño. Yo no soy porteño, ¿eh? Yo nací en Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, así que también cuando me conviene me vendo como porteño y cuando no me conviene me vendo como geselino. Así que me puedo ir moviendo, me puedo ir escurriendo ahí en medio de la charla. buenísimo. Pero menciono esto porque yo también tengo un portal que se llama Pulso Geselino, en donde, bueno, tiene un perfil bastante cultural. Entonces, bueno, me siento identificado por lo que explica Daniel a la hora de darle voz a gestores culturales que no son los de la gran metrópolis porteñocéntrica, ¿no? De gente que primero que de entrada no vivía de su producción cultural y ahora que no solo no vive, sino que tampoco tiene la posibilidad de expresarla. Bien, nos sacó la ficha, Juan. Bueno, y la pregunta venía en este sentido porque ambos son autores, son escritores, cada uno en su especialidad, crónicas periodísticas del rock, la cultura popular por un lado, y Daniel también escritor de novelas y obras literarias. Y se me ocurrió ahora, bueno, pasar como a otro tema, pero hablar justamente de cómo concilian, si fuera la palabra, o cómo entrecruzan o mimetizan su actividad periodística con esta actividad de escritor, digo, ya sea escritor literario o escritor de crónicas periodísticas, pero es súper interesante retomar esta pasión propia del periodismo, del oficio terrestre, como define como se define para la próxima videoconferencia, también hablar de los periodistas locales, este oficio terrestre del periodista con la pluma, con el escritor, ¿no? Y esto también era casi como una cosa de interés también personal, de diálogo con Juan, esto de preguntarle, y quizás para los estudiantes que nos están siguiendo ahora en la videoconferencia, bueno, ¿cómo fue esto también de llegar o cómo pasar de una tesis, porque Juan es egresado de la UBA de comunicación, cómo pasar de una tesis a un libro y de un libro a un seminario, ¿no?, de la carrera de comunicación en la UBA? Eso, digo, te lo dejo ahí picando, Juan, que me gustaría que nos cuentes esa experiencia, y bueno, y a ambos, y quizás Daniel también tomando la palabra ahora, es esto, ¿no? ¿Cómo va de la mano, ¿no? En el siglo XXI, este imaginario, o esta figura, o esta representación que todos tenemos y por las cuales nos iniciamos en el periodismo del periodista escritor, ¿no? Sería un poquito la síntesis. No sé quién conteste yo primero. Yo creo que para mí ser periodista me hace por un lado mejor persona y por otro lado también mejor escritor, por lo menos en tres aspectos. Una, me obliga a salir de casa,
Suena raro decirlo ahora en medio de la pandemia, pero también estoy viendo la reacción. Yo podría estar encerrado en la biblioteca o viendo películas todo el día, podría estar tranquilamente en un búnker y no pasaría nada. Y uno es mejor persona y mejor periodista cuando entra en contacto con otros seres humanos. Acá en la redacción, digamos, está rodeado de personas que te estimulan intelectualmente, que te cuestionan, que sugieren cosas, que escuchan otra música que vos, ya es un gran avance. Después está la idea de trabajo. A mí la idea de... A ver, yo me juntaba en la universidad cuando estudiaba letras con muchos poetas, y estaba la idea esto de la musa, y a mí me parece una idea nefasta, y en el periodismo gráfico eso... Uno aprende que la nota se escribe sentándose y golpeando teclas hasta que esté bien. Y si hay algo que corregir, no es que uno es un vivo, que no puede cambiar una coma, y alguien te dice, che, ese título es una mierda, o lo pensabas, y dices, sí. La idea de estar sentado trabajando y la idea de que todo se puede replantear o es corregible, de que la escritura es un trabajo, eso me parece una idea importantísima también, en relación con la escritura y ser periodista. Y después está la idea de también entrar en contacto con otras realidades. No sé, yo en una semana, por ejemplo, me tocó ir a Santa Victoria Este a cubrir la llegada de Macri, y mira, ya estaba cerca de las poblaciones, de los pueblos originarios, que es una realidad totalmente ajena a la mía. Y poder compartir con esa gente fue un aprendizaje muy importante, como persona y como periodista y como escritor. Y hace más que era un evento en el Sheraton de Mar del Plata con la creme de la economía argentina, y también fue como, obviamente ese ambiente no es el mío, y fue aprender también de cómo se mueve esa gente. Pasé de gente que no tiene zapatillas a gente que tiene zapatos de, no sé, 20.000 pesos. Nada, todas esas experiencias me parece que te suman un montón. Y después recálculo, estar en la redacción. Cuando yo empecé, yo empecé a los 18 años, tenía compañeros que escuchaban tango. Yo no tenía idea de tango y era, a cierta hora ponían en la radio el tango y decía, escuchaba pendejo, me decía. Y era el aprendizaje de esa poesía. Y ahora tengo compañeros más jóvenes que escuchan, no sé, Nicky Nicole, y también me dicen, escuchá esto, aprendé. Y a mí me parece muy estimulante eso de entrar en contacto con los gustos de otras personas. No encerrarse en uno mismo, eso me parece fundamental. Bien, bueno, yo primero aclaro que no, y esto lo digo no con falsa humildad, pero yo no me considero escritor, me considero en todo caso un periodista que cada tanto publica un libro sobre un tema que le interesó investigar más profundamente que lo que cabe en una nota, ¿no? Digo, para mí escritor es el tipo que se dedica más profesionalmente al tema y más en particular al que escribe ficción, pero bueno, es una definición mía, ¿no? Es una definición mía para no definirme como escritor. Yo me considero un periodista de oficio, digamos, a mí como oficio, como soy carpintero, digamos, lo vas aprendiendo con el mismo ejercicio, ¿no? Leyendo, escribiendo, como dice Daniel, con influencias que vas recibiendo, con gente que tiene otros gustos y te saca de tu cápsula de confort y de fanatismo. Eso por empezar. Después, bueno, como decías vos, Leo, yo hice una tesis, yo estudié en la Universidad de El Salvador, en realidad, que tuve mi época de universidad privada. Y bueno, publiqué una tesis, como siempre la recomendación de las tesis es tratar de investigar un tema que sea afín a uno, porque bueno, uno va a estar mucho tiempo con eso, estudiando, yendo, viniendo, corrigiendo. Entonces, bueno, fui a lo fácil, preferí elegir un tema que realmente me encendía, y en ese momento dije, bueno, voy a tratar de pensarlo como si fuera un libro, justamente para que me estimule a hacer algo más que lo que me exigen en la facultad para aprobar. Así que bueno, por suerte fue así, Rockpolitik, que salió después por la editorial de la UBA, por UDEVA. Y bueno, y el libro es el que me permitió poder, como decías vos, empezar a viajar, a presentarlo, limpiarme un poco de ese vicio del porteñocentrismo,
al que los periodistas o los que son porteños o los que laburamos en Buenos Aires estamos un poco contaminados por eso, ¿no? Era muy gracioso porque me acuerdo, habíamos ido con Pil, el legendario cantante del grupo Los Violadores, de punk, a hacer unas actividades en Jujuy, y estábamos en La Quiaca, en un hostel, nos habíamos despertado el otro día, viendo el noticiero, como 8 de la mañana desayunando, y decían, bueno, el estado del tránsito en la General Paz, en Buenos Aires, ¿no? ¿Y a qué nos podía interesar a nosotros, que estamos en La Quiaca, el estado de tránsito en la General Paz? Lo relaciono un poco con lo que decía Daniel también, con lo de que te hace mejor persona el periodismo. A mí en lo personal me estimula la curiosidad. Y sí, creo que si no sos un necio ni un abnegado, te barniza con un poco de sensibilidad, ¿no? Está bien, es cierto que hay gente que capaz que labura en la redacción encerrada lunes a viernes con jefes que son súper asfixiantes, que te exigen estar siempre buscando la noticia de la agenda periodística, hoy es la pandemia y ayer era la deuda con el FMI, y anteayer era los rugby que habían matado a un pibe en Gesell, y anteayer las elecciones, y uno siempre como que está corriendo atrás de la agenda. Bueno, hay colegas que están obligados a eso y yo tampoco quiero darles clase de moral, pero si uno tiene la posibilidad de correrse un poco, bueno, a mí sí, siempre me gusta callejear, ¿no? Por eso me asfixia tanto esta situación de encierro donde el objeto de estudio parece ser únicamente la pandemia, ¿no? Como que no podemos salir de eso. Y por último, bueno, también yo tenía 2 proyectos de libros que quedaron por la mitad, porque no se sabe qué pasa con el mundo editorial, si se venden libros, si no se venden, si salen, si no salen. Así que me siento como una especie de vacío en donde el espacio y el tiempo no transcurre y donde, bueno, trato de apegarme a pequeñas investigaciones que en definitiva tengan cierta dignidad a la hora de estudiarlas y escribirlas, lo cual no siempre se logra en este momento donde estamos todos tan embotados y donde creo que cuesta entender qué es lo que está pasando, ¿no? Bien. Daniel, por ahí también me interesaría un poco que nos comente si un poco esa experiencia o ese contacto que vos decías con colegas, de salir a la calle y todo eso, es también tu insumo para tus libros, para tus 2 publicaciones. Vos tenés una primera publicación que se denomina Oparricidios, y luego tenés una segunda novela, Detrás de las imágenes. No sé, sin conocer, digamos, tu obra literaria, pero me animo a preguntarte así nomás, es si justamente en esas producciones o en esos textos vos das cuenta de una realidad regional, salteña, o bueno, ¿cuál es tu mirada sobre el cotidiano o lo fantástico que puede tener una ciudad del interior, ¿no? Un poco para que me cuentes cómo nacen esas obras y como bien dijo Juan, ¿no? Si bien no se define como escritor, pero sí, digamos, justamente estas crónicas de no ficción, ¿no? Están presentes siempre en el periodismo casi como una extensión más de lo que no se puede decir a través de la noticia, el poder expandirla hacia otros géneros y formatos, como en este caso el género literario. Así que me gustaría un poco, si me puedes comentar cómo es tu experiencia en ese sentido. Yo escribo a veces mucho sobre la salteñidad, que ya como tema, Salta a veces tiene algo de mucha inspiradora, ¿no? Pero en el peor de los sentidos. Cuando yo empecé a escribir en la adolescencia, justo el gobierno de Juan Carlos Romero como que inventó esta idea de Salta turística, se relanzó esta idea de Salta y de saltinidad, y era una idea casi fascista en el sentido de que había una tradición que había que seguir y había una sola forma de ser salteño, y lo que teníamos, no sé, 18, 20 años nos parecía
terrible porque no encajábamos en ese folclore, en esa idea de salteñidad que nos quería vender. Por lo menos mi primer libro de cuentos tiene mucho de eso, de parodiar, de subvertir valores que a mí me parecen más, por lo menos hipócritas, o por lo menos, no sé si es falso, ¿no? Pero estaba la idea de que una sola forma de ser salteño y eso me parece raro, ¿no? Hay muchísimas formas y hay que reivindicar eso. Y después, bueno, la novela que publiqué tenía que ver más con un apocalipsis zombie en Salta, y quizás también tiene muchísimo que ver con reacciones periodísticas, porque está centrado en una agencia que hace videos virales, y el planteo de la novela es cómo se cuenta un apocalipsis, cómo estos medios enfermos por clics parodian eso. Me pareció, sí, la experiencia en redacción o de ver otros medios me sirvió en ese sentido para trabajar esa idea de parodia de los medios. Bien, tranquilamente entonces detrás de las imágenes puede cuajar con la pandemia. La Sí, apocalipsis, sí, tiene el muchísimo fin de de eso. las cosas. Pero ahora están pasando cosas como más raras, digamos. No sé. Yo no me imaginaría gente que marche a favor de los zombies, y acá hay libertarios que están marchando contra la cuarentena. Se pasan cosas más raras. Sí. Daniel, vos decías o explicabas, nos contabas cómo el periodismo te permite transitar esos espacios, ¿no? Desde las comunidades de los pueblos originarios hasta ir al Sheraton y todos esos espacios que te permite transitar el periodismo. Juan también hacía un elogio del callejeo, me recordaba justo a una crónica de Roberto Al, El placer de vagabundear, donde él toma esa famosa frase, no todo es vigilia, no siempre es vigilia la de los ojos abiertos, ¿no? Y hace este elogio de poder mirar la calle y de descubrir lo que está detrás de los escaparates. Bueno, entonces te quería preguntar, a los dos en realidad, escribir libros, ¿no? Nos implica otras prácticas de escritura, ¿no? Es una escritura que no te corre al tiempo del cierre, de editar algo rápidamente o de cumplir con esto. Son otros espacios, otros tiempos, otras formas de escribir, y también te habilitan otras charlas, otros espacios, otros recorridos, no solo en las presentaciones, digo, pero el libro también es un motivo, ¿no? De generarnos otros circuitos, ¿no? ¿Qué de ese otro recorrido les parece a ustedes que los habilitó, las publicaciones que hicieron, estos libros que escribieron, ¿no? Bueno, Daniel tiene estos dos libros de literatura, uno de cuentos y una novela, y Juan tiene estos libros de crónicas periodísticas. Daniel también escribe crónicas periodísticas, y ahí también hay mucho ejercicio de lo que es la escritura literaria, ¿no? Bueno, quería que nos comenten un poco eso. Bueno, si querés arranco yo, pues si no siempre te voy a arrancar a vos. Pásense en el mate. Pasar el mate. Yo lo voy a arrancar a Daniel para después decir, sí, lo que dicen está bueno, y traérmelo para mí, ¿viste? Lo que dice. A ver, varias cosas. Primero que decís lo del callejeo, me recuerda que un mes antes del decreto de la cuarentena, publiqué en Página 12 la última crónica relativamente larga que pude hacer en base al callejeo, que suena sobre la Villa 31, que ahora hablamos de Villa 31 y nos referimos al primer foco de coronavirus en barrios vulnerables, en lo que se llama área AMBA, que en otra época decíamos capital y Buenos Aires y conurbano, ¿no? Y bueno, que hubo un recrudecimiento del virus. Yo había publicado una nota un mes antes, cuando el coronavirus parecía una leyenda que venía de China, donde un tipo parece que había tomado una sopa con un murciélago y todos nos reíamos y hacíamos memes, y agarramos una botella Corona y decíamos coronavirus, y ahora estamos todos aterrados abajo de la sábana, con el barbijo, pero bueno, cuestión que
Sí, fue una crónica que hice entrando a la villa por mi cuenta, absolutamente por mi cuenta, un día que caminaba. La menciono, más allá que quizás los que nos estén escuchando sean probablemente de Salta, porque, bueno, todo aquel salteño o salteño que ha venido a Capital en micro, ha conocido la Villa 31, porque la Villa 31 está al lado de la terminal de ómnibus. De hecho, el ómnibus hace como un pirulo antes de entrar a la terminal y bordea toda la villa. Y yo caminando por una cuestión, bueno, una historia larga, tuve un accidente el año pasado, me tuvieron que operar varias veces. Cuando me iba a larga tuve que salir a caminar y un día caminando, entré a la villa por mi cuenta. Y de ahí apareció una crónica, un poco como decía Roberto Arlen, esa aguafuerte que Silvia menciona, ¿no? De estar atento a lo que pasa en la calle y bueno, una crónica que está tan lejos de lo que hoy diríamos, a veces donde van todos los dedos ahí como parece que a buscar enfermos, ¿no? Pobres y enfermos, que es lo que van las cámaras ahí a buscar. Pero preguntaba sobre el libro, ¿qué posibilidad nos daba los libros? A mí, como decía antes, la posibilidad de viajar. Yo también publiqué un libro con pequeñas crónicas de Villa Gesell, que es la ciudad en la que nací, un destino turístico, sobre todo de jóvenes, ¿no? De las últimas 3 o 4 décadas. Y bueno, después algunos libros de rock que a mí me permitieron conocer el país, ni más ni menos, ¿no? Que conocer el país. Yo no nací en Buenos Aires, pero siempre Buenos Aires fue un polo de atracción, viviendo yo a 400 kilómetros de la capital. Y de repente salir a presentarlo también me permitió conocer no otros lugares, sino conocer otras personas, otros lugares, como por ejemplo Leo cuando me entrevistó en la radio Sin Antena, bueno, y charlando con él sobre bandas del lugar, que después yo las he entrevistado para el diario, conocer producciones culturales que están no solo fuera de Capital, sino que están influenciadas por otro contexto que no tiene que ver el de Buenos Aires, ¿no? Yo me quedo con eso, los libros para mí son una excusa para salir a presentarlos por distintos lugares, por mi cuenta, muy artesanalmente, buscando amigos o algún amigo que trabaje en una universidad. No sé si entendiste la indirecta, Leo. ¿Algún amigo trabajando en una universidad? Ya somos varios. o quizás otro amigo que maneja un barcito o un centro cultural y empezar a conocer esas experiencias con presentaciones buenísimas o presentaciones, qué sé yo. Yo fui a Ushuaia a presentar un libro y había 7 personas. Ayer cuando Alberto Fernández decía, bueno, voy a autorizar actividades de no más de 10 personas. Dije, bueno, voy a poder ir a presentar mi libro a Ushuaia porque fueron 7. O sea, cumplo con las normativas. Así que para mí, tanto a la hora de escribir como a la hora de publicar, siempre está el atractivo de salir, que justamente equilibre un poco el hecho, bueno, Daniel lo debe saber, equilibre un poco el laburo de la escritura, que es bastante solitario, uno enfrente de la computadora, es como que por un momento se abstrae del tiempo y con el problema que generan muchos colegas, ¿no? Que terminan tan amarrados a la soledad o a este otro virus que es el de buscar seguidores en las redes, ¿no? Yo veo colegas que están todo el día en Twitter escribiendo cosas y digo, loco, pero en qué momento salís a la calle a oler qué es lo que pasa, a escuchar quilombo, a ver cómo la gente vive o no vive, ¿no? Están como más preocupados por escribir la reflexión perfecta en 280 caracteres para que después tenga 10.000 retweets. Eso también es una discusión que el periodismo en algún momento se va a tener que dar, ¿no? De cómo el mal uso que le damos a las redes sociales, donde creemos que la realidad está intermediada por una computadora y no, a veces está bueno también salir y perderse un poco de manera random en la urbanidad y ver qué sucede. Adhiero a todo lo que dice Juan. Sí, adherimos todos. No, Hay que dar vuelta al periodismo. la situación a veces de los libros en Salta es un poco más complicada, digamos. Yo tuve la suerte de que en el editorial de Córdoba publique la novela y eso permitió que el libro salga de la provincia, algo que es realmente difícil. Realmente acá la mayoría tenía autoeditándose, pagando la imprenta y repartiendo al mismo escritor, va a repartir a las 3 librerías del centro el libro, y el libro queda ahí a 2 cuadras de la plaza principal y es muy difícil salir de ahí, incluso es difícil ir al interior, ni hablar de la gente que está en el interior, los escritores del interior, de los cuales a veces sabemos muy poco en
en la capital. La gran satisfacción de la novela fue eso, que mi editorial de Córdoba la presentó, lo movió el libro a través de ferias. Digamos, yo no salí de la provincia, pero el libro sí. Y me llegaban en contacto a gente de Buenos Aires que leyó, que me buscaba después en las redes para decirme que le había gustado. Me llegó gente de Barcelona que había leído el libro, y eso es satisfactorio. Yo no puedo salir de la provincia, pero el libro se está moviendo y eso me parece importante que circule la palabra. Bueno, te cuento que ninguno de nosotros podemos salir de la provincia, ¿eh? No te sientas raro. Pre-pandemia. Todos nos sentimos así, ¿no? Ahora sí. Bien, bueno, voy a hacer como una última pregunta. No sé si Silvia también tiene algo que le haya quedado en el tintero o algo que quiera también preguntar, para después dar paso, porque hay gente que está participando en la videollamada y a través del chat pueden dejar alguna preguntita, consulta, o algún saludo. A lo mejor a quienes leen a Juan Ignacio en el suplemento No o en página 12, o lo siguen en las redes, o quien también conocen la actividad de Daniel y hayan también leído sus libros, bueno, pueden dejar ahí algún feedback, así nos retroalimentamos todos. Y mi última preguntita en particular también va dirigida a Juan. Pero tiene que ver con esto también de su, digamos, concepción que tienes acerca bueno, de la cultura popular y del rock como parte de esa cultura popular. Así como él contaba, un poco el libro le posibilitó a Juan recorrer el país, o al menos una serie de provincias, y una de ellas fue Jujuy, y como decía Juan, allí lo conocí a través de otro compañero, colega, Edgardo Gutiérrez, que también escribe y se dedica a hacer esa etnografía del rock acá en Jujuy. Y, y yo lo veo muy conectado, y te veo muy conectado, Juan, con toda una generación del rock nacional, digamos, ¿no? Obviamente de un rock que en su momento fue la válvula de escape a lo que fue la censura y las prohibiciones durante la dictadura militar, y también tu vínculo, y me gustaría por ahí casi como de entre casa y anecdótico, que me cuentes un poco este vínculo que tenés bueno, con Piltrafa, y también digo, con uno de los íconos del punk, y además porque vos también te definís como un punk rocker, siempre rompiendo ahí las estructuras. Me asusté, siempre rompiendo y metiste un... Claro, y ahí quedó, se tildó la compu. Pero digo, vos como parte de una generación que le habla o le escribe o cronica a los millennials, si bien con todo el debate que puede tener esa denominación, pero digo, tus nuevos lectores también un poco se acercan a esa generación de los 80 y más cercana a los 90 también, en donde la música o el rock, por lo menos, digo, estaba fuertemente vinculado justamente a lo que vos abordás, ¿no? A la política, a la comunicación, al campo popular, a lo antihegemónico, digamos, en lo que puede ser la industria de la música. Pero quería también preguntarte, bueno, ¿cómo es esa relación que tenés con toda esa generación del rock de los 80 y 90? ¿Y qué es lo que ves vos hoy como periodista de cultura popular y de expresiones artísticas en estas generaciones, de cómo combinan o por lo menos interpelan a la sociedad a partir de, bueno, del reclamo de nuevos derechos, nuevas demandas, etcétera? O sea, en realidad puede ser muy engorrosa la pregunta, pero me súper interesa saber tu relación con toda una generación de músicos, ¿no? Y que incluso desde la presidencia de Nación también hay un fuerte vínculo, ¿no? Con
con íconos de la música nacional, como Spinetta, digo. Entonces, ¿cómo mella y cómo pega ese vínculo, ¿no? Esa relación de rock, política y cultura? Bueno, el año pasado yo lo entrevisté a Alberto Fernández 2 semanas antes de las PASO, cuando su vínculo con el rock era algo que todavía no estaba muy profundizado. Y bueno, a partir de esa entrevista se ve que en su entorno de propaganda vieron que le garpaba mucho y empezó a hablar de Spinetta casi toda la semana a partir de ahí. Lo cual perdió para mí un poquito el encanto, ¿no? Porque estaba bueno, me parecía que estaba bueno que lo comentara como una influencia, pero cuando ya lo empieza a repetir, está diciendo, bueno, no me cantés la marcha peronista toda la semana, ya sabemos que sos peronista. Pero bueno, mirá, hay un análisis ahora, me hiciste varias preguntas, voy a resumirla en una sola respuesta para no comerme todo el tiempo. Hay un análisis muy interesante sobre si el rock sigue siendo un interpelador de la juventud actual, o si por primera vez en estos casi 70 años de rock en Argentina estamos ante la presencia de otro fenómeno que cautiva más a los jóvenes, el caso del hip hop, del rap y del freestyle, ¿no? Que vemos que, bueno, que de golpe se dispara, se levanta la curva, para usar esta figura que tanto se habla de la curva y la montaña y la meseta y el pico. Me hablan del coronavirus, parece que un viaje por la quebrada de Humahuaca, ¿viste? Que sube la montaña, baja el valle. Pero bueno, hablando en serio, digo, vemos exponencialmente cómo empiezan muchos jóvenes a sentirse interpelados por este género que no es nuevo, pero que se actualiza, digamos, a través de una estética que ya tiene varias décadas, digamos, el rap y el hip hop existe de fines de los 70 a principios de los 80, ¿no? En Argentina de fines de los 80 a principios de los 90, pero ahora, bueno, digamos, hay competencias, inclusive las famosas batallas de gallos, la improvisación, que si lo comparamos es igual a las viejas payadas que tienen 200, 300 años de antigüedad. Entonces, bueno, estamos en una situación en la que decimos, bueno, ojo, que el rock ya no parece ser eso tan omnipresente como antes. Lo que me resulta curioso, a diferencia de otras épocas en las que también se ponía en cuestionamiento el rock, es que algunos rockeros intentan establecer puentes. El Indio Solari, el caso más emblemático, ahí que, bueno, le tiró unas ondas a Woz. Woz es como el referente principal del hip hop y del freestyle. Lo nombraba Zapiltrafa. Zapiltrafa acaba de sacar un disco con su banda Pilsen, en donde en una de las canciones invitan a un muchacho que se llama XXL Irione, que es otro rapero, lo invita inclusive para que él haga una especie de improvisación. Entonces veo ahí como cierta reacción de algunos próceres del rock, en vez de conservarse y repeler a las nuevas renovaciones, porque a veces pasa con géneros artísticos que en donde ven que están empezando a perder actualidad, tienen una acción reactiva de rechazar los nuevos sonidos, ¿no? Entonces acá vemos que hay algunos que no, que están intentando vincularse. Como todo lleva su tiempo analizarlo, ¿no? Sería muy injusto sacar una foto de ahora y en base a esa foto decir, estaba pasando esto. Todo va a ir decantando. Y después me preguntabas mi vínculo con la generación de los 80-90. Bueno, tiene que ver con Rock Politique, que es el libro que fui a presentar a Jujuy por el que nos conocimos. Un día se me ocurrió que podía estar bueno no solo presentarlo, sino también invitar a algún músico protagonista, y no solo invitarlo a que hable, sino que cierre tocando. La primera experiencia fue con Pil, justamente, con Pil y con Stuka, que era el guitarrista de Los Violadores. Lo hicimos en Capital, fue un quilombo, la gente terminó como no interesada en el libro, sino interesada en que Pil y Stuka tocaran, lo cual estuvo bueno porque tuvo su dosis de punk también, ¿no? Como que sus punk terminaron hasta rechazando la misma propuesta que yo les había hecho, ¿no? Como no nos interesa escuchar el libro, toquen de una vez. Bueno, después hicimos la experiencia con otros músicos, con el cantante de Las Pastillas del Abuelo, con Luna Bertoldi de Eruca Sativa. Así que por ahí viene ese vínculo, y después, bueno, por la materia que el seminario que dio en la UBA, donde de cultura rock y política, donde también los invité a charlar con los alumnos, que eso está bueno. Ahora este año lo tenemos que hacer por medio de
de plataformas virtuales. Así que por ahí viene la cosa. Creo que también los músicos se están dando cuenta que corren el riesgo de convertirse en restos fósiles de museo. Entonces, ante esa reacción, bueno, como que salen un poco a vincularse con los pibes, a hablar, ¿no? Más allá de sus recitales, con estas charlas que organizábamos o con el seminario. Muy bien, gracias Juan. Era la respuesta que quería escuchar. Nada, Quiero agregar un detalle. Con Pil fuimos después a La Quiaca una vez y nos pasó exactamente lo mismo, donde le tiraron un vaso incluso. Bueno, es el riesgo que uno corre, ¿no? Digamos, uno quiere llevar punk y tiene que bancarse después el punk que genera la gente. No vale ir y decir, no, pero no griten, siéntense, escuchen. Bueno, uno abre el juego y después la pelota a veces queda en manos de otro, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero hacerle primero una pregunta puntual a Daniel. Si tiene pensado, no sé si está ya planeada la reedición de Oparricidio, si le interesaría, ¿no? Porque si bien ha sido una edición, digo, no tan con tanto alcance como la de Detrás de las Imágenes, sí ha sido un libro leído también, comentado, sobre el que se ha hecho, ¿no? Se ha producido crítica, ¿no? Por lo menos en la carrera, en la UNSA, ha sido bastante bien recibido también. Si le interesaría o no, y tomando lo que decía Juan de la interpelación, ese libro desde la literatura también está interpelando esta idea de salteñidad. Entonces, ¿qué pensás de reeditarlo o si te interesa o no seguir con esa línea? Y después la otra pregunta, bueno, perdón, responde Dani después. No sé, me encantaría. El problema es Salta a veces encontrar editoriales que quieran publicarlo. Creo que se va a editar en Córdoba, vamos a ver si se puede. Tenemos novedades para fin de año, ¿no? Vamos a ver. No, me parece que ha sido una tirada muy corta y que sí ha tenido una circulación bastante interesante, por lo menos para de lo que yo conozco, ¿no? Y la pregunta que le quería hacer a los dos tiene que ver con una idea que conversamos ayer con Bernardita Ponce Mora y con Gastón Ortiz, ellos dos que cubren salud y en este tiempo de coronavirus, afirmaban ayer y conversábamos sobre el periodismo es parte de la solución, es parte de la respuesta, ¿no?, que tenemos que dar en este momento. ¿Sí? Los dos se ubicaron desde ahí, ¿no? Y coincidíamos en pensar esta responsabilidad social del periodismo, ¿no?, como una idea muy fuerte ahí desde, por lo menos, combatir o por lo menos construir un sentido paralelo a todo lo que estaba circulando, que llevaba, ¿no?, a esta idea de la catástrofe y todo esto, desde los temas de salud. Ustedes como periodistas que hacen estos recorridos por el campo cultural, por la cultura popular, ¿qué piensan de cuál sería el rol en este momento? ¿Cómo tendríamos o cuáles serían los caminos que ven que se pueden trazar en este momento? ¿Periodismo sobre la pandemia? No, en general, sobre lo que ustedes están haciendo. Yo creo que profundizar el trabajo y mostrar nuevamente, hacer hincapié en la gente que está produciendo. En Salta hay mucha gente haciendo cosas interesantes y creo que no hay un periodismo cultural consolidado, o hay pocos medios, o sea, Tenautas, por ejemplo, pero cuesta muchísimo hacer también periodismo cultural. Tenemos que tratar de ver la forma de, primero, difundir lo que se está haciendo, y estaría bueno también dar un paso más allá y empezar a pensar de manera más crítica, debatir lo que se produce, que es una instancia que se ve muy poco en Salta, digamos, ver críticas de no sea un ensalzamiento, que pensar libros, pensar eventos culturales. Y sí me parece muy interesante que es algo que se puede seguir debatiendo la post-pandemia, es de las producciones de la situación económica o las situaciones de producción de los agentes culturales, que es un debate que se ha mostrado, se ha hecho muy evidente ahora con la pandemia.
Los trabajadores de la cultura son trabajadores, no nos tenemos que olvidar de eso, y están en situaciones terribles, y estaban también en situaciones terribles antes de la pandemia. La pandemia quizá agudizó un poco esa problemática. Pero está bueno, me parece importante debatir esa situación del artista como trabajador, del artista que merece otros espacios, el artista que merece que le paguen por su trabajo. Son debates que no se dan muy seguido en Salta, que se deberían dar. Bueno, mira, acá hay dos cuestiones. Al periodismo siempre le tengo mis mejores expectativas. El tema es que entre el periodismo y los que consumen producciones periodísticas hay un intermediario muy peligroso que son los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido uno ve cómo construyen agenda los grandes medios, bueno, los grandes medios que están ubicados acá en Buenos Aires, ¿no? Uno cuestionaría bastante. Ahora bien, yo estoy encontrando, y esto no tiene que ver con la pandemia, pero es casualmente contemporáneo, y el hecho de estar aislado lo profundizó más, esta posibilidad de producir contenido por fuera de los medios convencionales y hasta incluso de monetizarlos. Ejemplo, YouTube. YouTube, a partir de una cantidad, vos podés abrirte un canal en YouTube, ¿no? Mi canal, fulano de tal. A partir de una cantidad de seguidores, que creo que son 1000, que si uno se pone a pensar no es mucho, tampoco es poco, pero bueno, es algo que no está tan lejano. Con 1000 seguidores, ya YouTube pasa a monetizar la cantidad de vistas que tiene cada video que uno genera. Y esto estimuló a muchos pibes y pibas a generar sus contenidos. Como todo, bueno, el tiempo va a ir acomodando las cosas y dándole una forma. Ahora cada vez aparecen cada vez más canales, con cada vez más pibes. Hay contenidos muy interesantes, hay contenidos que no lo son. Pero bueno, está empezando a generar ahí curiosidad entre los medios convencionales porque ven que se van generando nodos, ¿no? Bueno, pasamos de la época de los 15 minutos de fama o arjolianos a una época en donde no vamos a tener 15 minutos de fama, sino que vamos a tener fama para 15 personas, ¿no? Es decir, la comunicación por nodos. Quizás en un futuro rompamos esta idea de comunicación de masas y sea una comunicación de redes literal, en donde el contenido sea consumido por un nicho determinado y no un contenido que basta para todos. Yo veo la esperanza por ahí, pero como siempre, el sistema, el mercado, el capital, o como carajo lo querramos llamar, cuando aparece un emergente, siempre el capital, pone el zapato en la cabeza para controlarlo. Bueno, mi reflexión, si me apuran, es aprovechemos mientras no se enteren, hasta que se enteren y tendremos que buscar otra alternativa, ¿no? Perdón, voy a agregar algo. Me parece que también hay un gran problema del periodismo cultural, del periodismo en general en Salta, y es que es totalmente capitalino. Así como nos quejamos de la falta de federalismo a veces de los medios nacionales, acá todo se concentra en lo que pasa en Salta Capital y es muy difícil llegar a lo que está pasando en el interior. Por más que a veces uno lo intenta, a veces hay cosas que yo las desconozco y es muy difícil llegar a esa información. Yo señalo el problema, no tengo idea de cómo solucionarlo, me parece sí urgente empezar a hacer un periodismo que sea realmente, que abarque a toda la provincia. Porque además están pasando, lo poco que me llegan son cosas muy interesantes. O sea, varios flores en Tartagal, hay gente escribiendo cosas muy interesantes y no tiene repercusiones con la capital. Terrible. Bueno, bien, me parece, no sé si coincidís también, Silvia, que vamos cerrando ya esta interesante entrevista. Han quedado muchos temas que podremos seguir pensándolos con ustedes y con otros colegas, compañeros. Es una agenda interesante de reflexión para el campo cultural en este contexto y súper interesante de que también esto, a pesar de la problemática sanitaria, del COVID, de la pandemia, también es una oportunidad para crear, para innovar, algo que por donde iba
también Juan cuando hablaba de que quizás los contenidos se están generando en otro lugar, con otras modalidades y estrategias, y que hasta que alguien no se avive, bueno, podremos tener la libertad plena de hacer y decir a nuestro modo, ¿no? Entonces, es interesante también tener una visión prospectiva en relación al futuro de los medios, o por lo menos al futuro de las audiencias y de los que producen contenidos, y que me pareció súper interesante lo que decía Juan, cuando acá el problema son los intermediarios y son los medios de comunicación. Es decir, hay gente que produce y hay gente que está ávida por consumir, aprender, escuchar y compartir. Así que es también algo que nos permite parar un poco la pelota y este tiempo de aislamiento para pensar nuevas alternativas, estrategias, ¿no? Como las que busca Daniel en relación a sus libros, a sus ediciones. En un momento pensé que Silvia iba a ser la editora de Oparricidio. Pero bueno, lo podemos charlar. Pero bueno, así todo, entonces, y como Juan, que también tiene en puerta ahí sus 2 producciones próximas de libros, así que toda una noticia bomba, así, bueno, esperaremos a ver qué nos trae Juan cuando ya se pueda salir. Claro, así que bueno, nada, de mi parte les agradezco, bueno, hay gente conectada, aparentemente todos están como oyentes atentos, no ha llegado ninguna consulta, pregunta, pero yo creo que nos hemos podido ilustrar sobre varias cosas. Así que de mi parte, despido a Daniel y también a Juan de esta videoconferencia y les agradezco enormemente el tiempo y la onda por querer charlar y conversar aquí entre colegas, entre compañeros, entre amigos o conocidos. Así que, bueno, llegará el momento en que nos podamos reencontrar presencialmente, y tomo la posta en algo que ya me dijo Juan. Así que muy entre líneas hay que leerlo a Juan, pero bueno, ya le saqué la ficha. Así que bueno, le agradezco a ustedes su presencia y bueno, nada, le dejo la despedida final a Silvia, a la profesora de la Cátedra de Prensa Escrita de la Escuela de Comunicación de la Universidad Nacional de Salta. Así, adiós de mi parte, un gustazo y nos vemos próximamente. Gracias por la... Seguramente los vamos a estar invitando a Juan y a Daniel en cuanto podamos salir, ¿no? Así no llegan solo los libros, sino también que van ellos a vernos a la facultad. Bueno, primero agradecerles y antes de despedirme hacer un aviso. A las 18 tenemos la próxima charla, ¿no? Periodismo y COVID-19, los desafíos de este oficio terrestre, tomando esa definición de Rodolfo Walsh, ¿no? El periodismo como un oficio terrestre, bueno, como a todos los apasiona. Y bueno, entonces vamos a hacer esa charla también para cerrar este ciclo que iniciamos con motivo del Día del Periodista, que va a ser el domingo. Y bueno, agradecerles estas interesantes charlas que nos hayan dedicado este tiempo, y la grabación seguramente la vamos a seguir nosotros trabajando con los estudiantes para poder seguir reflexionando sobre esta tarea de hacer periodismo en distintos contextos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Chao chicos, un placer, gracias por la invitación. Gracias Juan, adiós. Nos vemos.